Bueno, bienvenidos a Una vida sin estrés. Es otro segmento del espacio BETS y este está dedicado específicamente a hablar cosas relacionadas con el estrés. Obviamente, eso es lo que hago, así que vamos a darle un espacio también a eso. Voy a ir explicando algunas situaciones de cómo se relaciona el estrés con la enfermedad, el estrés con tu salud mental, el estrés con los estados de ánimo, que podemos ir haciendo al respecto, porque bueno, como ya dije, eso es lo que hago y pareciera que ahora estar estresado es algo como muy normal y no nos damos cuenta de todo lo que podría pasar. Entonces, vamos a empezar este primer video hablando un poquito y quiero empezar con una frase de Carl Gustav Jung. Y este decía, la enfermedad realmente es el esfuerzo que hace la naturaleza por curarte. Pareciera un poquito ilógico pensar que una enfermedad lo que hace es, o la intención que tiene, o el propósito que tiene es curarme. Entonces, para eso me tomó varios años de estudio, de comprender el estrés, para lograr entender esta frase. Y entonces, para eso voy a explicar algo que he explicado en otras veces o en otras entrevistas y que creo que es importante comprender. He observado que en la enfermedad hay tres momentos de estrés. En el momento en que te dan un diagnóstico, en el momento en que te sientes enfermo y empieza ahí todo un proceso de duelo, que también lo he dicho en algunas otras ocasiones, ya lo voy a ir explicando también más adelante. Am, en el momento en que te dan un diagnóstico o empiezas con algún síntoma, aparece un momento de estrés dependiendo, y que va a ser tan intenso dependiendo de la información que tú tengas del diagnóstico o de la situación que te está pasando. Según ese miedo o esa inseguridad que tienes, entonces tú te proyectas al futuro y entonces estás creando un momento de estrés en el futuro. Ese sería un siguiente momento de estrés. Sería cronológicamente es un tercer momento. ¿Por qué un tercer momento? Precisamente porque antes, antes de que te enfermaras, que apareciera ese diagnóstico, tu vida iba completamente normal y algo tuvo que suceder para que tu biología cambiara y tu cuerpo permitiera que se desarrollara alguna enfermedad. ¿Qué pasó ahí? Ahí es donde digo, ahí también hay un momento de estrés y ese para mí es el primer momento de estrés y es el más importante. Entendiendo todo esto que he observado a lo largo de los años, que llevo ya dedicándome con cierta intención a observar estas cosas, es eso es lo más importante. Y ahí es donde decidí crear un método que me permitiera llegar a ese primer momento para poder sanarlo. Precisamente porque, como dice Carl Gustav Jung, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por curarte. ¿Qué quiere decir esto? Ese estrés, ese primer momento de estrés que hizo que algo cambiara en tu cuerpo y permitiera que se activaran ciertos genes, o que tuvieras alguna infección, o que tuvieras alguna de disminución de la eficiencia de tu sistema inmune, qué sé yo. Eh, Cualquiera de esas cosas que han sucedido, eh, hay algo que solucionar todavía. Y la enfermedad simplemente es una evidencia en tu cuerpo de que ese primer momento del estrés, esa situación, no está sanada, que aún tienes que perdonar o tienes que pedir perdón, que aún tienes que tomar una decisión, porque por ejemplo, las personas que han llegado a mi clínica y hemos medido el estrés, lo hacemos a través de una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ellos están con una coherencia media muy alta. Por lo general es el rango más alto que encuentro. Está la coherencia baja, coherencia media y coherencia alta. Coherencia baja es el estrés que te enferma, coherencia media es todas esas situaciones que tienes pendientes de resolver o de tomar una decisión, y la coherencia alta es el estrés que estás manejando a la perfección en tu vida. Entonces, cuando el estrés en la coherencia media está elevado, quiere decir que tienes muchísimas cosas pendientes por resolver en tu vida. Y entonces, cuando no lo resuelves, y aquí es donde empieza a tener sentido la frase de Jung, es tu cuerpo literalmente te obliga a detenerte, a tirarte a la cama, a estar solo, a estar triste, a pasar esa soledad, a pasar ese proceso de duelo, que aunque estés rodeado de tanta gente, el único que lo siente eres tú. Entonces es un llamado de atención muy fuerte y esa es la maravilla que tiene la enfermedad, que es tan incómoda que te obliga a detenerte y todo lo demás se pone en pausa y tus ojos vuelven a ti. Es decir, te recuerdas que tienes algo pendiente que tratar. Cuando llegas a ese momento de conciencia o de presencia en el proceso de la enfermedad, entonces tú ya puedes tomar una decisión si quieres salir de ahí o no, si quieres resolver ese problema o no. Y tú lo sabes, qué es lo que tienes pendiente de hacer. Pero la decisión que tomes a partir de ahí, entonces ya eso va a ser tu responsabilidad. Y tendrás que aceptar las consecuencias que vengan más adelante. Entonces,
Actualmente hay una frase que es muy sonada, como que estuviera de moda, no lo sé realmente, pero hay muchas personas que dicen, me siento súper estresado, o qué estrés, o qué día tan estresante. Algo relacionado con qué mal estoy pasando gracias al estrés. Em, Obviamente es un estrés percibido, lo repito ahora de una forma muy fácil, muy rápida. Dos tipos de estrés. El primero es el estrés físico, el segundo es el estrés percibido. Especialmente el estrés percibido es el que está afectando ese primer momento, en la gran mayoría. Bueno, o al menos del estrés del que nos quejamos, que también hay otro video, en el primer video de los lunes, en donde hablo el por qué nos estresamos tanto. Ok, cuando normalizamos tanto o llegamos a sentirnos hasta orgullosos de lo estresados que estamos, pero logramos solventar el día o logramos sobrevivir el día, no nos damos cuenta de las consecuencias negativas que eso está teniendo. Que está teniendo consecuencias negativas para la vida, para la salud y para tu estado emocional. Entonces no es simplemente que algo acá, es decir, nuestro cuerpo no es inmune a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que si en algún momento tienes ese estrés y estás pasando del pensamiento a la emoción y de la emoción al cuerpo y no estás alineado, es decir, no hay coherencia, de ahí vienen las coherencias que ya mencioné de la medición del estrés, entonces finalmente te vas a enfermar. Así que vamos a entenderlo como un todo. Y por eso es que, bueno, lo abordo de la manera en que lo abordo en la clínica. Entonces, cada vez que digas estoy súper estresado o las otras frases que he mencionado, simplemente es una alarma que tu cuerpo, vamos a recordar que el estrés, vamos a decir una definición muy rápida. El estrés es una reacción de tu cuerpo ante una situación o a un estímulo externo o interno que exige de mí una adaptación. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Entonces, palabras más fáciles. Cada vez que hay algo que exige de mí adaptarme, genera en mi cuerpo una reacción. Esa reacción es el estrés. Y nosotros sentimos cuando estamos estresados porque nuestro cuerpo nos lo dice. Ok, entonces, cada vez que sientas esa alarma, cada vez que sientas ese estrés, simplemente te detienes, volteas los ojos a ti y te pones atención a ti. Si no, en algún momento va a llegar un segundo momento de la enfermedad, o es decir, un estrés un poquito más intenso que lo empieza a sentir tu cuerpo. Y luego viene un tercer momento que es más intenso todavía y es donde te proyectas al futuro y empiezas a pensar que todo es una catástrofe. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí viene algo tan importante que es lo que conocemos como el estilo de vida. Si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta si nuestro estilo de vida es saludable o no, o en qué partes estamos siendo saludables o no. Y si nos rehusamos a verlo, si te rehusas a ver en qué hábitos estás siendo saludable y en cuáles no, entonces pronto tu cuerpo te lo va a hacer saber. Precisamente porque del primer momento saltas al segundo y del segundo al tercero. Y cuando sientes que no sabes ni qué hacer en tu vida, que no sabes quién eres, no sabes qué quieres, ya estás en el tercer momento. Vas muy atrasado. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para abordar el estrés? Hay dos cosas distintas. Uno es el manejo de estrés y el otro es la gestión del estrés. Tengo una situación en mi vida, no sé qué hacer, pero ya la tengo encima. Esa reacción que voy a tener o ese comportamiento que voy a tener en respuesta a esa situación es un manejo de estrés. Pero si antes, como yo conozco mi vida y como yo sé que pueden haber ciertas consecuencias o que pueden pasar ciertas situaciones, si yo me voy preparando, entonces cuando llegue ese momento sabré manejarlo mejor. Esta preparación que acabo de mencionar, esa es la gestión del estrés. Y eso va a ser una gran diferencia y lo he puesto muchas veces de ejemplo, especialmente con pacientes que llegan a la clínica que me dicen, ¿cómo puedo hacerlo? Y el ejemplo que yo les pongo simplemente es, imagínate o imagíname cuando estaba en mi primer año de la maestría de cirugía. No sabía absolutamente nada de cirugía más que la teoría que empezaba a aprender. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado en un turno en el hospital en la emergencia y llega un baleado en mi primer mes? Vamos a decir en mi primer mes. Nada que en el primer día, el primer mes que ya conozco algo. Llega en mi primer mes de turnos en la residencia o en la maestría de cirugía y me dice, llegó un paciente con heridas de arma de fuego. Es que yo me muero si eso pasa. Bueno, de hecho pasó, pero tenía un equipo que, pues bueno, todos tenían funciones y fui aprendiendo. Pero de si yo hubiera sido el único responsable, me muero de estrés. ¿Por qué? Porque no sé ni qué hacer. O no sabía qué hacer en ese momento. Pero bueno,
el prepararme, el estudiar, el empezar a practicar, el empezar a participar en esas cirugías, por ejemplo, me da ahora la seguridad e incluso cierta emoción de que llegue un paciente con heridas graves y que dependa de mí y de mi habilidad y de mi conocimiento en que esa persona pues finalmente le termine yendo bien. Entonces, esa preparación que he tenido durante años y esa experiencia me permite, o esa gestión de ese conocimiento, me hace saber que me puedo sentir seguro si ahora, cuando estoy de turno en una emergencia, llega un paciente con diferentes heridas. Sé cómo reaccionar, sé cómo manejarlo. O al menos, si es una situación que realmente no sé qué hacer, directamente con el paciente, sé a quién consultar. Es decir, ya puedo manejar un poquito todo lo que sucede en una emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? El doctor Carl Albrecht, en su libro Stress and the Manager, que se publicó desde el año 79, desde ahí nos empezó a hablar sobre las diferentes manifestaciones que tiene el estrés y él menciona 4. Así que apúntalas porque eso es muy importante. La primera es manejo del tiempo. El segundo es anticipatorio. El tercero es situacional. Y el cuarto es la interacción con los demás. Entonces, ¿qué va a pasar? De ahora en adelante, cada vez que digas, es que estoy súper estresado, qué día más estresante, qué día lo que fuera, que tú sabes que es la alarma que ya mencioné, cada vez que viene a tu mente y lo logras reconocer, sientes tu cuerpo, entonces te detienes literalmente, identificas esas alarmas, esas sensaciones en tu cuerpo y empiezas a buscar en cuál de estas manifestaciones estás, porque las 4 se gestionan y se manejan diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a dar ahora como el paso inicial, y es decir, más adelante voy a hacer tal vez algún video en vivo o otro video así grabado, pregrabado, en donde voy explicando cómo lo manejo yo en mi vida en situaciones reales. Por ejemplo, voy en el tráfico, ¿qué hago? ¿Cómo lo gestiono? Alguien me dijo, qué sé yo, cómo lo manejo? ¿Cómo reacciono? Em, para que se vaya viendo, se vaya entendiendo que, pues sí, aunque soy especialista en gestionar el estrés, igual me estreso. Simplemente la diferencia es yo sé cómo manejarlo. Y por eso cada vez que hago las mediciones y me voy chequeando cómo voy, pues logro tener una coherencia alta, que es decir, el estrés que se maneja adecuadamente y que no me enferma, arriba del 90%. Es decir, el 10% en mi vida todavía tengo que decidir algo o me está enfermando. Entonces, hacia eso me enfoco. Y va variando un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo. Y en realidad casi no me enfermo. Entonces, mi cuerpo simplemente es la evidencia de cómo estoy manejando aquí el estrés y cómo lo estoy aprendiendo o cómo lo he aprendido a percibir, cómo he aprendido a entender esas alarmas de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Te sientes estresado, identificas esas sensaciones, encuentras o logras observar que estás diciendo estas frases. Lo primero que haces es te detienes, 1 o 2 minutos, te detienes y respiras. En otro video tal vez vamos a abordar, bueno, tal vez no, en otro video vamos a abordar cómo utilizar la respiración para calmarme en un momento que en cuestión de medio minuto, 1 minuto, literalmente ya estoy tranquilo. Y no se trata simplemente de respiraciones profundas, hay un tipo de respiración especial, ya lo explicaré. Pero bueno, te detienes, lo vamos a hacer muy sencillo, te detienes 1 o 2 minutos y lo primero que vas a hacer es respirar. Respirar hasta que logres sentir tu cuerpo, que logres prácticamente disociarte de la situación que te está estresando. Ok, y segundo, identificas qué es aquello que te está estresando. Siempre lo sabemos. La persona que dice no sé es la persona que se está poniendo barreras a sí misma para hacer algo al respecto. Ahí está creciendo mucho la coherencia media, que es decir, las cosas que no quieres tomar una decisión, porque te da miedo, porque te da inseguridad, porque no sabes realmente qué hacer, pero sí lo sabes. La idea es, no estás queriendo tomar una decisión. Entonces por eso dices no sé y te justificas con que es que no lo sé. Es que ya lo he hablado con muchas personas y muchos me preguntan lo mismo y no lo sé. Yo te preguntaría, bueno, y si lo supieras, imaginemos que si lo supieras, ¿qué sería? Esa respuesta que viene posiblemente no sea la respuesta final, pero te abre una posibilidad o te abre una puerta y te da una luz para guiarte hacia, ya voy entendiendo. Pero bueno, cuando hagamos el ejercicio de cómo lo voy manejando yo en mi vida, tal vez ayude un poquito más. Entonces, te detienes, respiras, identificas qué es lo que te está generando estrés y después te observas a ti. Recuérdate, la enfermedad
es el esfuerzo que hace la naturaleza por curarte. Te está diciendo cómo hacerlo, cómo curarte. Entonces, ¿qué tienes que observar en ti? Tus ojos, ¿te acuerdas? Cuando ya estás en esos momentos de estrés, te enfocas mucho en ti. Bueno, ¿qué vas a hacer entonces? Primero te preguntas, en esta situación, ¿siento prisa? Si es prisa, pues obviamente es manejo del tiempo. Ya vas teniendo una idea de hacia dónde va a ir la gestión que tienes que hacer para que la próxima vez lo puedas manejar mejor. Segunda pregunta, ¿siento ansiedad? Es decir, estoy viajando al futuro, me estoy imaginando todos los escenarios catastróficos y no sé qué hacer y no logro regresar al presente para prepararme. Bueno, ya te di la clave. Ese sería entonces el anticipatorio. Tercera pregunta, estás en una situación y en el momento realmente no sabes qué hacer, tienes mucha duda. Ese sería entonces el situacional. Creo que ese es de las manifestaciones del estrés, tal vez esa es la manifestación más pura. Pero bueno, vamos a profundizar más adelante en esto. Voy a profundizar primero yo en esto que estoy mencionando ahora y ya lo compartiré. Y la última pregunta sería, ¿esta situación tiene que ver en que estoy teniendo problemas en mi relación con otros? Definitivamente es la interacción con los demás. Y entonces también ya te vas enfocando hacia dónde buscar, hacia dónde encontrar una respuesta, hacia dónde tienes que cambiar cierto comportamiento o hacia dónde tienes que ir a buscar cierta información o cierta forma de pensar, cierta creencia que tengas que cambiar o al menos cuestionarte o cambiar el significado, qué sé yo, hacer. Hay un trabajo profundo, más profundo que hacer, pero al menos hacer esto te da tal vez casi, diría yo, casi la mitad del camino realizado. Pero si te sigues diciendo, no sé, no sé, no sé, simplemente te estás poniendo una barrera. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si después de identificar esto realmente no sabes qué hacer, entonces en ese momento tienes que consultar. Vente a la clínica, medimos el estrés. Esta medición me permite a mí y a ti, porque lo estás viendo en tiempo real en una pantalla, ¿cuál de todas las situaciones que estás mencionando, que vamos platicando ahí, mientras disfrutamos un tecito muy rico, relajante, propio de la clínica Bets, lo estás viendo en tiempo real en una pantalla? Hago así porque me imagino que estoy en la clínica, lo estás viendo en tiempo real y ahí te va marcando en qué momento te sube el estrés dependiendo de lo que estás platicando. Entonces es mucho más fácil. Si tienes un no sé, eso te va a decir. Simplemente vamos a hablar de todos tus entornos que podrían ser estresantes y ahí vamos a detectar cuál es el problema o cuál es el que te está generando algún problema en donde tienes que tomar alguna decisión para no pasar a un segundo momento de estrés, es decir, no llegar a una coherencia baja, que quiere decir que te estás enfermando. Entonces, creo que eso es lo que quería compartir hoy. Espero que te sirva y ya seguiremos profundizando un poquito más en el tema del estrés en otros videos. Nos vemos muy pronto nuevamente por acá. Un abrazo.